Ferdinand de Saussure. Bueno, Ferdinand de Saussure fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo. También conocido como el padre de la lingüística, influyó en las generaciones posteriores. Este fundó las bases para que a principios del siglo XX diera un giro de 180 grados en el estudio de la lingüística, todo en torno a su libro Lingüística General, dentro del cual por primera vez se veía la lengua como un signo. ¿Qué es la lingüística? Según Saussure. Este explica que la lingüística se puede definir según el punto de vista en que se observe. Este campo está compuesto por todas las manifestaciones del lenguaje humano, todas las formas expresivas, sin discriminar entre buenos o malos usos, e incluso sin considerar el grado de civilización de sus hablantes. ¿Cuál es el objetivo? La tarea de la lingüística es realizar la descripción e historia de todas las lenguas, encontrar principios generales de sus funcionamientos. Se entiende que a Saussure le interesaba estudiar el lenguaje, sin embargo, él lo llama lingüística y lo ve desde la mirada de que es una ciencia. Saussure así plantea que el lenguaje es una estructura que debemos entender y comprender, tanto los elementos que la conformen y la componen. Posee así diversas formas de expresión, como verbal y la no verbal. Entonces, Saussure parte de la idea de que el lenguaje está constituido por unidades mínimas denominadas signos, los cuales son una manifestación de orden psíquico. Dentro del lenguaje, el término más general, está la lengua y el habla. En el caso de la lengua, es un sistema social y el habla una manifestación más bien individual. Saussure se va a enfocar principalmente en la lengua, en donde busca encontrar una objetivación para que todos tengamos la misma concepción de ella. Es decir, que se pueda entender de una mejor forma una materia que hasta ese entonces era muy abstracta. Así es como se enfoca en la lengua y comienza hablando de lo más general, es decir, los signos lingüísticos. Los signos lingüísticos se dividen en dos, el significado y el significante. El significado es la imagen mental, es decir, el concepto, la definición o lo que representa un término. Por ejemplo, perro. ¿Qué nos imaginamos con perro? Que es un mamífero, es el mejor amigo del hombre, tiene 4 patas, pelo, etc. Y el significante es cómo suena la palabra, cómo la lees mentalmente. En este caso, Saussure la representa a modo de cadena, dividiendo la palabra letra por letra. Gracias a ambos conceptos es que entonces se puede representar la realidad a través de una palabra. Gráficamente, Saussure explica por medio de este tipo de gráfico diático, es decir, este círculo, donde deja ambos términos dentro de la misma, expresando un conjunto, y las flechas, por supuesto, indicando la reciprocidad entre ambos conceptos. Julia Kristeva. El lenguaje es desconocido. ¿Quién es Julia Kristeva? Julia Kristeva fue una filósofa teórica de la literatura y el feminismo. Ella entiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico más que como un simple instrumento estático. Su texto, El lenguaje es desconocido, ¿qué nos dice? Es su libro de introducción a la lingüística. ¿Pero qué es lingüística? Lingüística es la disciplina que estudia e investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje. El lenguaje se entiende como un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí, es decir, se comunica un mensaje. Del lenguaje podemos desglosar lo siguiente. Hay tipos de lenguaje. El lenguaje es como desarrollo social, como acuerdo o consenso social, la imagen acústica, el habla y la lengua. De la imagen acústica entendemos que es una imagen mental relacionada a la percepción de cada individuo, y esta es subjetiva dentro del consenso social de la comunidad. ¿Existe el pensamiento extralingüístico? No, no existe. ¿Y por qué? Porque el lenguaje se encuentra estrechamente enlazado a los pensamientos e ideas, y estos son elementos codependientes. De la teoría de la comunicación podemos destacar el discurso, que según Kristeva es la manifestación de la lengua en la comunicación viva, el código, la estructura, la sistemática interna, la escritura, entre otros. El signo lingüístico se entiende, en palabras sencillas, como el núcleo de la lengua, pero según Peirce, el signo es igual al representamen. Este se dirige a alguien y ese alguien le evoca un objeto. Desde la relación triádica, la relación entre objeto y signo evoca la idea, pero el signo solamente representa la idea. Según Saussure, los símbolos son contratos sociales. La imagen acústica y concepto derivan de la huella psíquica del sonido. El concepto piedra, todos lo van a entender dentro de la misma comunidad, pero no a todos le va a evocar la misma imagen acústica. Según Kristeva, la relación entre significado y significante es un acuerdo de arbitrariedad. Esto quiere decir que la lengua y la realidad están sometidas a normas y leyes las cuales no son absolutas.
De esto se desglosa que el signo es la reducción de la red fónica y el elemento mínimo vendría siendo la palabra. La palabra se divide en morfema y monema, que vendría siendo el grupo mínimo de signos. Charles Sanders Peirce fue un científico, lógico y filósofo considerado el padre de la semiótica y fundador de la corriente del pensamiento pragmatista. Pero, ¿qué es la semiótica? Peirce desarrolló una teoría que a la vez se puede dividir en tres, es decir, es general, triádica y pragmática. Es general porque tiene en cuenta la experiencia emocional, práctica e intelectual. Incluye todos los componentes de la semiótica, generaliza el signo. Triádica porque se basa en tres categorías filosóficas: primeridad, segundidad y terceridad. Cada una tiene términos en relación: el signo, el objeto y el intérprete. La primeridad apela a la experiencia emocional, la segundidad la experiencia práctica y la terceridad a la experiencia intelectual. Pragmática, pues tiene en cuenta el contexto en que se produce e interpreta los signos, lo que el signo provoca en el intérprete. Esto desemboca en un proceso triádico. Según Peirce, el signo no es la unidad mínima de significado, aunque para asociar sí lo sea. Como resultado, cualquier cosa puede ser un signo, siempre y cuando entre en un proceso de semiosis, lo que se lleva a cabo en la mente del intérprete. En este proceso contiene tres elementos: el representamen, el objeto y, por último, al interpretante, quien entra en un proceso infinito de decodificación del signo.